Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre salud ósea en la mujer, construyendo su propio futuro, con el doctor Alex Ramírez y la doctora Natalia Aristizábal. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tena, marca líder en incontinencia. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos a esta nueva entrega dentro de la unidad virtual Endocrinología de la Mujer, el poder de las hormonas. Como ustedes bien saben, hoy es la segunda emisión de nuestra serie, con el tema Salud ósea en la mujer, construyendo su propio futuro. En esta segunda entrega vamos a tener la gran posibilidad de contar con una experta en el tema del metabolismo óseo. Y obviamente, antes de darle la palabra a la doctora Natalia para saludarla, quisiera contar sus pergaminos. Y podemos decir de la doctora entonces que es médica, internista, endocrinóloga, obviamente especialista en diabetes y metabolismo, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente trabaja en la ciudad de Medellín, en la clínica Las Américas A1 y en la clínica Sol. Adicional a ello, es coordinadora del Comité de Tiroides y Metabolismo Óseo de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Y labora actualmente también como docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Natalia, ¿cómo me le va? Buenas noches, buenos días para todos. Agradecerles la invitación a participar a la Asociación Colombiana de Endocrinología y a hablar un ratico de metabolismo óseo. Perfecto. Natalia, te contamos que aquí en el podcast quitamos un poquito los pergaminos, entonces nos vamos a hablar con el nombre de pila. Entonces, para romper el hielo, Natalia, vamos a tener en cuenta varios elementos. Y es que vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la mujer en el metabolismo óseo. Y para empezar, quisiera que vos nos dieras como contexto de la salud ósea y esos hábitos en la adolescencia, que bien sabemos son los marcadores tal vez más importantes de lo que viene a través de la vida en la mujer. ¿Qué nos podrías empezar a mencionar de eso, Natalia? Entonces ahí es muy importante, estás tocando el tema clave y es cómo desde la adolescencia empezamos a construir nuestro metabolismo óseo. Es en este momento en donde el ahorro y la construcción del hueso es la parte más importante. Y es en la adolescencia donde se logra el pico de masa ósea que por tarde ocurre a los 26 años. Más o menos entre los 22 a 26 años es donde logramos el pico más alto de masa ósea posible. Y este pico está determinado por la dieta, por el ejercicio. A nivel de la dieta, los requerimientos de calcio en esta época de la vida son más altos y también van a estar determinados por el tipo de nutrición. Recordar la importancia de no consumir las bebidas carbonatadas que nos van a favorecer la pérdida de calcio a nivel urinario y favorecer el consumo de alimentos ricos en calcio, que no solamente son los lácteos, sino que tiene que ver también con el hecho de las leguminosas, los vegetales verdes y cómo el ejercicio, pero un ejercicio bien hecho, mediado y dirigido, va a permitir que todos estos nutrientes se conviertan en hueso de buena calidad, que va a ser la reserva que vamos a tener para el momento de la menopausia. Perfecto. Natalia, ahí hay algo importante y es que tal vez en el escenario de la adolescencia es difícil hacer conciencia de la importancia en ese momento. Digamos, brindar esa educación a las mujeres adolescentes puede llegar a ser muy compleja. Entonces viene una siguiente etapa y es en la etapa ya de la edad reproductiva, que tal vez haya un nivel mayor de conciencia. No solo desde el componente de la terapia médica nutricional y del ejercicio. ¿Qué elementos prácticos pudieran recibir los colegas que nos escuchan para ofrecer a sus pacientes y orientar un poco esos elementos preventivos en la edad reproductiva de la mujer? Entonces, es esta edad reproductiva de la mujer en donde vamos a tener el mantenimiento de la masa ósea, que va a ocurrir entre los 30 y los 50 años, aunque a partir de los 40 ya se empieza a describir un poco de pérdida, pero que se vuelve más acelerada en la posmenopausia. Y es en la edad reproductiva donde aparte de la dieta y la nutrición, el mantenimiento va a estar determinado directamente por la disminución de hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, mantener una actividad física y el embarazo
viene a ser una parte muy importante en esta etapa. Es importante aquí reconocer cómo en el embarazo los requerimientos de calcio también aumentan y en el posparto inmediato, bueno, también empezando desde el tercer trimestre, ocurre una pérdida acelerada de masa ósea por un proceso en el cual la resorción ósea aumenta por encima de la formación. Entonces va a ser muy importante suplementar a nuestras pacientes con calcio y vitamina D en estas etapas de la vida, tratando de mantener la salud ósea adecuada y esa masa ósea que se ha logrado en el momento de la adolescencia. Perfecto, Natalia. Ahí hay algo interesante y es que ya vamos a entrar un poquitico en cómo hacer tal vez una tamización o un diagnóstico en el metabolismo óseo para la mujer. En etapas más adelante, en la mujer posmenopáusica, es un poco más claro esas indicaciones, aunque ahorita las vamos a repasar. Pero nos surge una inquietud. ¿Cuándo hacer una densitometría en la mujer premenopáusica? Y si es al lugar, digamos, cuáles serían los elementos más importantes al momento de interpretarla para de pronto no entrar en imprecisiones y generar unos diagnósticos que no son. ¿Qué nos podrías decir de eso, Nat? Esta pregunta es fundamental porque en la premenopausia también hay que mencionar que tendremos que identificar todos aquellos factores asociados a pérdida de masa ósea que están por fuera de las pérdidas usuales, es decir, enfermedades reumatológicas, síndromes de mala absorción, uso de medicamentos como son los anticonvulsivantes, los esteroides, el uso de, bueno, estas cirugías de bypass gástrico también nos favorecen o aceleran la resorción ósea y son todas estas circunstancias las que tenemos que reconocer en la premenopausia, asociado obviamente a las enfermedades reumatológicas que les mencioné, y son estas mujeres las que van a tener la indicación de hacer una densitometría en esta etapa. ¿Qué es importante decir en la premenopausia para la interpretación de la densitometría? Lo primero es que la interpretación no se hace con el T-score. Si vamos a la definición del T-score, esta es una comparación o el número de desviaciones estándar de mi paciente con respecto a aquella mujer joven que ha encontrado su pico de masa ósea. Si estamos en la premenopausia, pues no tendremos cómo hacer esta comparación. Por lo tanto, en las mujeres antes de los 50 años, en caso de que se haga la densitometría, porque se encuentra un factor de riesgo asociado a pérdida de masa ósea y quiere evaluarse, la interpretación se hará con el Z-score. El Z-score nos va a decir el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea de mi paciente comparada con otra persona de la misma edad. De esta manera, es aquí donde vamos a poder decir si la masa ósea es o no es adecuada para la edad de mi paciente. Y la densitometría en la premenopausia no va a definir la osteoporosis. Solamente nos va a decir baja masa ósea para la edad o masa ósea adecuada para la edad. La definición de osteoporosis premenopáusica implica necesariamente la ocurrencia de una fractura con mecanismo de fragilidad. Quiere decir que el diagnóstico de la osteoporosis de la premenopausia tiene los dos componentes que deben ocurrir de forma simultánea. Una baja masa ósea esperada para la edad, definido como un Z-score por debajo de -2, más la ocurrencia de una fractura de fragilidad. Estos dos elementos son fundamentales para no incurrir en imprecisiones en la premenopausia. Perfecto. Hay elementos claves y contundentes que nos permiten determinar cuándo realizar la densitometría y cuándo justificar el diagnóstico como tal de osteoporosis en ese escenario. Ahora, tú lo mencionabas previamente de manera muy tangencial. Quisiera hacer un poco más de énfasis en ese sentido, en qué es la osteoporosis posparto. Ok, la osteoporosis posparto habíamos mencionado que en la etapa final del embarazo y específicamente en la lactancia hay un aumento de la resorción ósea explicada por una serie de sustancias placentarias que favorecen la acción de los osteoclastos. Entonces es en este momento donde ocurre una pérdida acelerada de masa ósea asociado además a la producción de leche y a los requerimientos que aumentan, pues los requerimientos de calcio que aumentan en esta etapa de la vida. Entonces, las mujeres en el puerperio tienen alto riesgo de tener fracturas que son de mecanismo de fragilidad. Entonces, la ocurrencia de una fractura por mecanismo de fragilidad en una mujer en el puerperio o en el posparto inmediato, año siguiente después del parto, nos debe alertar sobre la posibilidad de esta entidad que es muy rara, no tan bien diagnosticada, muchas veces se nos pasa por alto, pero es la osteoporosis posparto.
Entonces, es la que ocurre en aquellas mujeres en el año posterior al parto, donde hay una fractura de fragilidad y al hacer la densitometría tenemos una baja masa ósea. Y la explicación está dada por este periodo de aceleramiento de la pérdida de masa ósea. Perfecto, Natalia. Y si esto lo hallamos, ¿cuál sería de pronto la conducta más práctica para los colegas que nos escuchan? Bueno, esto es importante reconocer primero que como el diagnóstico no es tan claro, los estudios tampoco son tan grandes, cuando ocurren fracturas de fragilidad vertebrales múltiples, pudiera estar indicada el uso de anabólicos como el teriparatide durante 2 años, seguido de un tratamiento antirresortivo de consolidación al menos un año. Sin embargo, debe reconocerse que eso solo está indicado en las fracturas que son significativas, es decir, fracturas de columna o cadera. No está tan claro en fracturas de otro sitio, aunque si hay una clara fractura de fragilidad y estamos en un escenario de estos, la terapia anabólica sería la indicación inicial seguida de la terapia antirresortiva, teniendo en cuenta que los antirresortivos en edad fértil no los deberíamos utilizar por tiempos prolongados por el riesgo de la teratogenicidad. Perfecto. Entonces, a tener en cuenta en ese escenario que tiene un mayor nivel de complejidad, posiblemente tomar decisiones colegiadas o apoyarse Ujú. de un experto. En las juntas multidisciplinarias, Exactamente, de acuerdo. exactamente. Ujú. Bueno, vamos a avanzar un poquito más allá, ¿cierto? Nos vamos a pasar de esa edad reproductiva de lo que sucede en el metabolismo óseo y vamos a acercarnos un poco al escenario de la mujer, pero en el estado de posmenopausia. ¿Cómo hacer, empecemos ahí, cómo hacer esa búsqueda activa o cuáles son esas indicaciones precisas de la densitometría en la mujer con posmenopausia, en el periodo de posmenopausia, Natalia? Bueno, perfecto. Entonces aquí para definir cuándo es el momento ideal de hacer la densitometría en la posmenopausia, me voy a volver un poquito a recordar que la fecha de la última menstruación ocurre más o menos a los 50, más o menos 5 años. Quiere decir que a los 55 años la mayoría de nuestras mujeres ya estarán en menopausia clínica y el deterioro que ocurre con motivo de la menopausia en la masa ósea se estima que ocurre 10 años después. Esto quiere decir que toda mujer por encima de los 65 años tendrá ya un deterioro en su calidad ósea explicada por la menopausia. Por lo tanto, la primera indicación de la densitometría en este periodo de tiempo será toda mujer por encima de los 65 años. Sin embargo, estamos autorizados a hacerlo por encima de los 50 años en cualquier mujer que tenga al menos un factor de riesgo de pérdida acelerada de masa ósea. En los principales en este grupo sería un índice de masa corporal bajo, el hecho de que ya tenga una fractura previa por mecanismo de fragilidad, el uso de medicamentos de alto riesgo, como son los esteroides, los inhibidores de aromatasa, los anticonvulsivantes, enfermedades o condiciones asociadas a pérdida de masa ósea como la menopausia precoz, la infección por HIV o el mismo tratamiento antirretroviral y síndromes de mala absorción como los posoperatorios de bypass gástrico, la enfermedad inflamatoria intestinal y no desconocer aquí el grupo también de trasplantados de órgano sólido, tanto por el trasplante per se como por el uso de los medicamentos para estas indicaciones. Entonces, toda mujer por encima de 65 años debe tener al menos una densitometría, la periodicidad se definirá de acuerdo a los hallazgos y cualquier mujer por encima de los 50 años con al menos un factor de riesgo de pérdida acelerada de masa ósea también deberá tenerla. Perfecto. Ahora, entremos al diagnóstico. Hacemos la densitometría, ubicamos a la paciente en su estado de posmenopausia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con base en esa densitometría? Esta pregunta es muy interesante porque a diferencia de la premenopáusica, en donde les expliqué que había un diagnóstico densitométrico más un diagnóstico clínico y que toda mujer en la premenopausia para hacer diagnóstico de osteoporosis necesitaba la fractura de fragilidad, en el contexto de la posmenopausia cambia un poco. En este caso, el diagnóstico es densitométrico o clínico. El densitométrico se hace con base en los marcadores o en el puntaje T-score que tenga al menos 2.5 desviaciones estándar por debajo de lo que se esperaría en columna, cuello femoral, cadera total o antebrazo, en el caso en el cual los otros sitios no sean interpretables, y el diagnóstico clínico podrá hacerse con cualquier fractura de fragilidad de columna o cadera. Aquí hacer una anotación acerca de la utilidad de la medición en el radio.
Recuerden que el radio está indicado claramente cuando no es interpretable la columna, el cuello femoral o la cadera total, dado que debemos tener al menos dos sitios para interpretar, y el hecho de que hayan fracturas de fragilidad que no sean de columna ni de cadera, si bien por definición no indicarían que tiene una osteoporosis posmenopáusica por las definiciones clásicas, sí es una indicación de tratamiento. Entonces, de cualquier manera, la ocurrencia de una fractura de fragilidad y unos T-score por debajo de -2,5 en los sitios de interés nos hacen diagnóstico de osteoporosis en la posmenopausia. La utilidad del Z en estos escenarios es más para sugerir causas secundarias cuando está por debajo de -2. Perfecto, Natalia. Entonces, aclaremos un poquito el cuándo y el con qué hacemos tratamiento, si lo ves viable en este momento hacerlo. Bueno, eso es importante porque tenemos que definir cuál es la mejor estrategia terapéutica, pero para poderte responder eso tenemos que hablar primero de cuáles o cómo se considera en este momento dentro de la osteoporosis posmenopáusica el riesgo de fractura, porque es según ese riesgo que vamos a definir cuál es el tratamiento más indicado para cada uno de nuestros pacientes. En la clasificación anterior de la OMS inicial, la osteoporosis se consideraba severa o no severa. Severa cuando habían fracturas y no severa cuando estas pues no habían ocurrido. La clasificación actual nos dice que la osteoporosis posmenopáusica puede ser de muy alto riesgo de fractura, de alto riesgo de fractura o de bajo riesgo de fractura. Las pacientes en muy alto riesgo serán aquellas que tengan al menos uno de los siguientes: fractura que ha ocurrido en el último año, obviamente por mecanismo de fragilidad, más de una fractura de fragilidad, fractura durante el tratamiento de la osteoporosis o con el uso de medicamentos que afectan la masa ósea, por ejemplo los esteroides, T-scores en la densitometría que sean inferiores a -3 o el cálculo del FRAX que esté por encima del 30% o de cadera del 4,5%. Estos pacientes serán candidatas número uno a terapia anabólica inicial. Cuando hablamos de terapia anabólica nos estamos refiriendo al uso del teriparatide o al uso del romosozumab, seguido de una terapia antirresortiva secuencial. Las pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen más de 65 años, han tenido fracturas pero no en el último año por mecanismo de fragilidad y tienen T-scores por debajo de -2,5, es decir, un diagnóstico densitométrico de osteoporosis, o en caso de tener baja masa ósea tienen FRAX mayor que supera el 20% y de cadera por encima del 3%. Estas pacientes son candidatas número uno a terapia antirresortiva inicial, es decir, uso de bisfosfonatos o de denosumab. Las pacientes de bajo riesgo son aquellas que están en la posmenopausia, no tienen fractura de fragilidad y tienen definición densitométrica de baja masa ósea con un FRAX para fractura mayor que no supera el 20% y para cadera que no supera el 3%. Estas pacientes, cuando están por debajo de los 60 años, llevan menos de 10 años de menopausia, en ausencia de contraindicación y con síntomas climatéricos, son las candidatas número uno a terapia de reemplazo hormonal. Perfecto, Natalia. Aquí hay una gran ventaja con los podcasts y es que toda esa información que nos ha dado la doctora Natalia, todos los colegas la van a repetir bastantes veces para poder decantarla. Natalia, otro aspecto bien importante es, se toma la decisión, se clasifica, se inicia el tratamiento, entonces el paso sería, ¿cómo hacemos el seguimiento? ¿Cuál es la estructura de ese seguimiento y con qué frecuencia se va a hacer el seguimiento de ese tratamiento instaurado? Entonces, el seguimiento va a depender directamente del tratamiento que le estamos dando a nuestra paciente y de la clasificación del riesgo. Aquellas pacientes que son de muy alto riesgo, que inician terapia anabólica, deberán tener su densitometría al terminar la terapia anabólica. Es decir, si el tratamiento se hizo con teriparatide, la primera densitometría se hará al segundo año, 2 años después, pues cuando termina el teriparatide, que la duración es de 2 años, y en el caso del romosozumab, que dura un año al terminar el romosozumab. Una vez tenemos esta densitometría, iniciamos la terapia antirresortiva y la periodicidad de la nueva densitometría será cada 1 a 2 años o si hay alguna fractura de fragilidad. Las pacientes de alto riesgo que están con antirresortivos
denosumab, ácido zoledrónico, alendronato, se benefician de densitometrías cada 2 a 3 años o en caso de que haya ocurrencia de fractura. Y para aquellas pacientes de bajo riesgo que tienen baja masa ósea, la periodicidad puede ser, inclusive algunas guías las llevan de 2 a 4 años o si hay evidencia de fractura. Natalia, repasemos ahí un poquitico el componente de secuencialidad, terapia inicial y terapia secuencial. ¿Y esa terapia secuencial con bifosfonatos o con denosumab? ¿Cómo tomar esa decisión de uno sobre otro? De acuerdo, entonces lo primero que tenemos que definir acá es qué es una terapia inicial. Las terapias iniciales están definidas por los antirresortivos, específicamente en los grupos de alto riesgo. La terapia inicial está bien ilustrada en el estudio Horizon con el uso del ácido zoledrónico anual por 3 años y en el estudio FIT con el alendronato que se da en la periodicidad semanal durante 5 años. Una vez pasado este tiempo, yo tengo dos opciones. Es decir, con 3 dosis de ácido zoledrónico y 5 años de alendronato, yo debo evaluar la posibilidad de hacer vacaciones óseas o terapia extendida para poder darte pie a la terapia secuencial. Entonces, aquellos pacientes que pasado este tiempo de la terapia inicial son menores de 75 años, no han tenido fracturas de fragilidad y su densitometría demuestra que el T-score del cuello femoral no es inferior a -2,5, es decir, ha salido del criterio de osteoporosis, puede ir a vacaciones óseas. En caso contrario, deberá ir a terapia extendida. La terapia extendida con el ácido zoledrónico en el estudio Horizon fue llevada hasta 6 años, es decir, 3 años más de la terapia inicial, y con el alendronato el estudio Flex lo llevó 5 años más, es decir, hasta 10 años. Esta es la terapia extendida. Pasado ese tiempo, si mi paciente no puede quedar en vacaciones, va a terapia secuencial. Si el paciente ha iniciado con un antirresortivo, la terapia secuencial podrá ser o el paso de antirresortivo a terapia anabólica o en caso de que haya recibido bisfosfonatos, podrá ir también a denosumab. Cualquier secuencia de estas es válida en este escenario. Lo único que sí quiero recomendar es no hacer la secuencia de cambio de denosumab inmediatamente a teriparatide, considerando que el denosumab es reversible y su efecto rápidamente pasa, de forma que mientras arranca el anabólico hay un gap o una brecha que puede aumentar el riesgo de fractura. En caso contrario, cualquiera de las terapias secuenciales es válida. Cuando hablamos de terapia secuencial solita, sin hablar de terapia inicial, también tenemos que referirnos a aquellos pacientes de muy alto riesgo, en los que iniciamos la terapia anabólica, con romosozumab o con teriparatide. Todos estos pacientes que se consideran en muy alto riesgo y en los cuales iniciamos terapia anabólica, siempre deberán ir a una terapia secuencial que sería el uso de los antirresortivos. En este caso, podremos seguir con ácido zoledrónico o con denosumab, que nos hará escoger el uno o el otro. Entonces, aquellos pacientes que sean mayores de 75 años, que su principal compromiso sea en cadera y que tengan deterioro de la función renal, probablemente sean los mejores candidatos a denosumab. Los otros serán más candidatos al uso de ácido zoledrónico. Y al momento de definir la terapia anabólica, que ahorita no lo mencionamos, recordar que el teriparatide es ideal en aquellos que tienen fracturas vertebrales múltiples o T-scores por debajo de -3 a -3,5 a nivel de la columna vertebral. Perfecto, Natalia. Incluso ahí les digo a los colegas que fue súper puntual lo que mencionaste en cuanto a las vacaciones óseas, que a veces no se toman como los criterios de la manera más adecuada y Natalia fue lo suficientemente enfática en ello. Ya para ir cerrando, Natalia, porque aquí el tiempo vuela, sí quisiera que hiciéramos una definición muy clara de lo que es una falla terapéutica real en el tratamiento del marco de osteoporosis. Ese punto es fundamental porque recordando que las duraciones de los tratamientos en osteoporosis son finitas, en el momento en que definamos falla terapéutica será porque vamos a definir de la siguiente manera. Lo primero, que tengamos al menos 2 fracturas durante el primer año de tratamiento o que más allá del primer año de tratamiento ocurra al menos una fractura de fragilidad, haya deterioro en la densitometría definido por pérdidas de masa ósea que superen el 3% entre una y otra densitometría que tenga al menos un año y un aumento de los marcadores de resorción, pues para el caso de los anabólicos. Solo en este caso podremos definir falla terapéutica y estaríamos autorizados a cambiar el grupo de medicamentos.
Antes de definir la falla terapéutica es súper importante y no se nos puede olvidar que hay que descartar que no tenga deficiencia de vitamina D, porque la vitamina D pues aumenta el riesgo de caídas, de fracturas y de falla terapéutica hasta 4 veces, que no haya una causa secundaria que se nos haya pasado por alto, que no haya sido corregida y que sea la que condicione la falla del medicamento, y finalmente la adherencia del paciente. Si no hay adherencia, realmente no hay falla terapéutica, sino que tenemos que revisar cómo se está tomando el medicamento o cómo fue la periodicidad de aplicación del mismo. Perfecto, Natalia. Eso era lo que te iba a preguntar en cuanto a la validación de la herencia, que sabemos que es fundamental para la falla terapéutica. Natalia, te voy a pedir que vayas pensando en estos 30 segunditos un mensaje para nuestros colegas y yo les voy a ir contando que con estos minutos que tuvimos la oportunidad de compartir con Natalia, hemos visto ese transcurrir de la salud ósea, desde esa consolidación en ese pico por allá en la adolescencia y un poco más temprano de la edad adulta, entre los 16 y los 22 años, como nos mencionaba, con los elementos más importantes en terapia médica nutricional, ejercicio y buenos hábitos, y de ahí nos hicimos el paseo por la edad productiva y reproductiva de la mujer, en el cual tenemos también unos elementos importantes de destacar cuándo sería lugar una evaluación antes incluso de la presentación de la menopausia. Y después, de manera magistral, la doctora Natalia nos compartió cómo se hace un diagnóstico adecuado, cómo se establece una terapia con unos criterios muy claros, cómo se hace el seguimiento e incluso hablamos hasta de la falla terapéutica en los pacientes. Natalia, en unos pocos segundos, ¿cuáles serían unos últimos mensajes para nuestros colegas? De acuerdo, entonces lo primero es que la osteoporosis es una condición muy frecuente en la menopausia. Tiene morbilidad porque nuestros pacientes se discapacitan por fracturas, tiene mortalidad asociada. Recordar que con cada fractura de cadera el riesgo de mortalidad en el primer año puede aumentar al 20%. Todas las mujeres por encima de 65 años o antes, en caso de factor de riesgo, deben tener densitometría. Cualquiera que tenga una densitometría alterada, tendremos que estudiar causas secundarias, descartar fracturas prevalentes e iniciar siempre medidas no farmacológicas, calcio, vitamina D y ejercicio. Tendremos que estimar el riesgo de fractura y con base en ello determinar el tratamiento farmacológico más adecuado. Muchísimas gracias. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias y yo me despido no sin antes recordarles que esperen la tercera entrega de esta serie de podcasts. A tener en cuenta que está articulado en esa unidad virtual que hemos diseñado de la Asociación Colombiana de Endocrinología en cuanto a la salud en la mujer. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.